Reforma protestante. Se originó en Alemania por el año 1517, cuando Martín Lutero publicó su libro 95 Tesis, hablando en contra de la venta de indulgencias. En el siglo XVI, Europa se vio sacudida por una serie de movimientos religiosos que cuestionaban los dogmas de la Iglesia católica y la autoridad del Papa. Estos movimientos son conocidos con el nombre de Reforma religiosa protestante. Se decía que tenía carácter religioso, pero también era de causas económicas, pues la Iglesia combatía la usura, préstamo de dinero a cambio de interés, es decir, defendían el precio justo. Los príncipes alemanes jugaron un papel muy importante, pues protegieron y ayudaron a Martín Lutero a difundir la Reforma por sus territorios. Sin embargo, los gobernantes alemanes no fueron movidos por motivos religiosos, sino más bien por los bienes que la Iglesia poseía en su territorio. La Iglesia estaba más preocupada por cuestiones políticas y económicas que por lo religioso. Para aumentar sus riquezas vendían los cargos eclesiásticos, la venta de reliquias y la famosa venta de indulgencias de los pecados que llevó Martín Lutero a dar inicio de la Reforma protestante. Origen del término protestante. Derivado del latín protestari, que significa declaración pública o protesta. Causas de la Reforma protestante. Los miembros de la alta jerarquía del clero vivían ostentosamente, totalmente alejados de los pueblos y sus problemas. Hubo una gran decadencia de la moral de la Iglesia, ya que se preocupaba por cuestiones temporales y no espirituales. Corrupción generalizada del alto clero. Venta de eclesiásticos, venta de indulgencias, que eran los perdón a los pecados, y venta de reliquias, entre otros más. El alto clero mostraba excesos de lujo y mucha ociosidad en las cuestiones religiosas, más en las económicas y las políticas. Surgieron críticas en libros como El elogio de la locura, en 1509, de Erasmo de Rotterdam, que se convirtió en la base literaria de Martín Lutero para efectuar la ruptura con la Iglesia. Cambios en la economía europea. Justamente con el ascenso de la burguesía, por eso algunas corrientes del movimiento reformista se adecuaron a las necesidades religiosas de la burguesía, al valorizar al hombre emprendedor y así justificar la búsqueda del lucro, siempre condenado por la Iglesia católica. Reforma en Alemania. Alemania era un conjunto de estados gobernados por príncipes que reunidos conformaban el Sacro Imperio Romano Germánico, junto con un emperador con poder. En Alemania, la Iglesia poseía la tercera parte de las tierras y por lo tanto era un estado feudal. Teorías del luteranismo. En el año 1517, Martín Lutero publicó las 95 tesis contra la venta de indulgencias y en el año 1520 fue excomulgado por el Papa León X. La Reforma protestante hizo que Alemania se dividiera en dos, al norte el luteranismo y el sur, y a causa de estos hechos provocó que la Iglesia católica perdiera la gran parte de sus tierras y de los tributos que recibía, como por ejemplo los diezmos. La Reforma en Suiza. Suiza tenía un gran desarrollo comercial y poder centralizado. El iniciador de la Reforma suiza fue Ulrico Zwinglio, y seguido de él llegaría Juan Calvino, quien tomó el poder de Ginebra hasta el día de su muerte. Teorías del calvinismo. A la primera teoría se le conoce como teoría de la predestinación, en donde el hombre nace predestinado para la salvación o la condenación eterna. Alentó el trabajo y el lucro como una vocación dada por Dios. La Biblia es la fuente de la verdad eterna. El arrepentimiento no llevará al hombre a la salvación, pues ésta tiene una naturaleza pecadora. Los principios del calvinismo atentaron a la burguesía a encontrar la ética protestante que necesitaba. Esos principios capitalistas se expandieron en Francia, Inglaterra, Escocia y Holanda. Consecuencias de la Reforma protestante. Algunas de las consecuencias de este evento fueron tales como que en algunas partes de Europa se independizara el ámbito político, religioso y cultural. También la autoridad medieval liberó las actividades financieras, restringiendo la religiosidad y promoviendo el capitalismo. Se crearon escuelas, una por Juan Colet, esta en Inglaterra, y posteriormente una en Ginebra,
fundada por Juan Calvino. Hubo cambios en la Iglesia Católica por medio del Papa, en donde se reafirmaron los dogmas y se prohibió la venta de indulgencias. Restableció el Tribunal de la Santa Inquisición. Crearon la Campaña de Jesús, esta en el año 1534 por Ignacio de Loyola. La Reforma en Inglaterra. La ruptura de la Iglesia Católica fue provocada por Enrique VIII, ya que su antigua esposa, Catalina de Aragón, no había podido darle un hijo hombre al rey. Posteriormente decidió divorciarse de ella y casarse con Ana Bolena, pero el Papa no permitió eso, y ahí fue cuando el rey decidió romper vínculo con la Iglesia Católica y fundar la Iglesia Anglicana. Más tardar, la Iglesia Anglicana adoptó doctrinas del calvinismo.